tras el asalto de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana. Los guatemaltecos irrumpieron cuando un grupo de indígenas se tomó la embajada. Es raro ver a un diplomático sometido por la policía de esa manera. Si esto lo empiezan a imitar otros estados, se nos... No. Buenas para todos y todas. Me encanta saludarlos, saludarlas. Empezamos la semana con una noticia que la verdad, pues, es una noticia que no tiene precedentes a nivel internacional. Comenzamos con esta noticia global con Mauricio Jaramillo Jacir, analizando, por supuesto, lo que ha pasado recientemente con México tras el asalto de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, con el fin de sacar de allí precisamente a el ex vicepresidente Jorge Glass, aliado de Rafael Correa, a quien pues le había dado este país pues asilo. El motivo de esta ruptura, esto motivó la ruptura de relaciones México-Ecuador y pues ya en diciembre, más o menos sí, en diciembre se había concedido el asilo político a Glass y se tenía previsto sacarlo de Quito este mismo fin de semana cuando pasó absolutamente todo. Yo quiero que ustedes vean, antes de saludar a mi querido Mauricio, pues vean las imágenes porque fueron muy violentas. Esto fue lo que pasó en las más recientes horas cuando la policía llegó a la embajada. A quien estamos viendo es a Roberto Canseco, él es el embajador encargado de México en Quito, quien se encontraba en ese momento pues en la embajada y pues llegó la policía y la verdad es que esto es un hecho sin precedentes, ¿no, Mauricio? Nunca habíamos visto una violación a la Convención de Viena, a la soberanía, una democracia, a las decisiones de un país autónomo, ¿no? Bueno, con las buenas tardes. Gracias, María Camila. Saludos a toda la gente que nos ve en este mediodía. Sí, sin duda alguna, hay que buscar mucho antecedentes que se parezcan, hay muy pocos. Ahí sí se quiere, digamos, violaciones a la soberanía de terceros estados. En la época de la dictadura en Guatemala, en el 82, los guatemaltecos irrumpieron cuando un grupo de indígenas se tomó la embajada de España en esa época. Obviamente está el bombardeo colombiano a Santa Rosa de Sucumbíos, con el mismo argumento que está utilizando ahora Ecuador, pero de manera más reciente yo creo que no hay un gobierno que haya mostrado tal desprecio por la Convención de Relaciones Diplomáticas y Consulares de Viena del 67 y obviamente lo más grave, del derecho a asilo, la Convención del 53, porque aquí pues básicamente lo que se ve es un Estado que pasa sobre la soberanía de otro en una región que ha sido históricamente legalista. Claro, acá entonces después sacan un comunicado en Ecuador, obviamente después de todo esto que pasó, justificando los actos y justificando esta acción policial y aseguran que pues ellos no pueden permitir que se dé simplemente un asilo a una persona que ha sido realmente cuestionada con temas de narcotráfico, etcétera. Mm, Así esté procesado o cuestionado o investigada una persona y otro país decide darle asilo, que esto ha pasado durante muchísimos años. De hecho, México lo ha hecho durante muchos años, incluso Ecuador lo ha hecho durante muchos años. Bueno, veíamos, yo me acordaba del caso de Julian Assange, ¿no? Que después pues salió, pero le dieron el asilo o no. Sí, es que de hecho Julian Assange, el que decide entregarlo es el gobierno de Lenín Moreno, es el gobierno ecuatoriano. Ujú, Fíjate ujú. que Julian Assange pasa en las instalaciones de la embajada Ujú. en Londres. Básicamente los británicos que se mueren de ganas por capturarlo, primero por extraditarlo a Suecia, donde él tenía un delito de violación, y luego por extraditarlo a Estados Unidos, que está todavía en veremos. Pues los británicos lo que dicen es, nosotros, por más de que consideremos que la justicia y la fiscalía tengan herramientas, tengan argumentos jurídicos para arrestarlo, aquí lo que se antepone, perdón, es el derecho del asilo. Mire, Claro. esto es tan grave. Yo el fin de semana estuve discutiendo con algunos amigos. Esto es como si, para que la gente nos entienda, Ujú. en abril del 20 o del 21, no me acuerdo bien, hay un asalto a Maduro y se hablaba de que iba a haber un golpe en contra de él
porque los servicios de inteligencia dejan salir a Leopoldo López. Leopoldo López se refugia en la embajada española, perdón, en territorio venezolano. Y esto es tan grave como si en su momento Maduro hubiese ordenado a las fuerzas de seguridad, a la policía, irrumpir la embajada para capturar a Leopoldo López. Finalmente, España le entrega un salvoconducto a Leopoldo López y Leopoldo López sale al territorio español porque España considera que es un connacional, que es un perseguido político y le da ese asilo. Ni siquiera el gobierno de Nicolás Maduro pudo hacer nada. Usted se imagina el escándalo que se hubiera armado si Maduro irrumpía, y esto es básicamente lo que ellos hicieron. Entonces aquí, por eso yo decía, en una zona donde ha sido normal el otorgamiento del asilo y los terceros estados siempre, sin ninguna excepción, lo han aceptado. Colombia, por ejemplo, nosotros tuvimos acá mucho tiempo a Rómulo Betancourt, tuvimos a Ana Ujú. García, hemos tenido a Julio Borge. Cuando Petro lo eligieron, acuérdense que Diosdado Cabello dijo, ahora sí queremos que Petro nos mande a las personas de la oposición. Petro dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Entonces lo que pasó es muy grave y generalmente los estados latinoamericanos han reconocido, y este argumento de que Glass se iba a volar, de que estaba siendo procesado por el tema de Odebrecht y por el desvío de recursos, pues obviamente no aplica. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Justamente se convocó a una reunión extraordinaria de carácter urgente de la OEA con el fin de, evidentemente, revisar cuáles son las normas de las relaciones diplomáticas de asilo, que se tendrían que tener en cuenta en todos los países, pero pues que como vemos, pues definitivamente no se tuvieron en cuenta acá. ¿Cuáles serán realmente las consecuencias para Ecuador después de esta decisión y después de esta toma? Bueno, para Ecuador va a ser muy difícil defenderse. No tiene argumentos, digámoslo así. Ecuador viola, para que la gente nos entienda, dos cosas. Uno, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Eso es el artículo 22 de la Convención de Viena, que la sede diplomática de un país es inviolable, salvo que haya una catástrofe natural, un incendio o algo así, que obviamente no es el caso. Y lo segundo que violan es la Convención de Asilo, que dice que corresponde al Estado receptor, al Estado que asila, al Estado que protege, determinar si la persona es, digamos, si la entrega o no. Entonces, sobre eso no hay discusión. Consecuencias. Ahí es que yo comparo esta situación como cuando Colombia bombardeó territorio ecuatoriano. Es decir, para Colombia era ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Estados Unidos o Perú, el Perú de Alan García, que eran nuestros principales aliados en ese momento, se pusieron de nuestro lado y los dos dijeron, mire, esto justificarlo va a ser muy difícil. Ahí, digamos que el derecho latinoamericano no contempla a priori sanciones. Aquí lo que puede haber es una declaración con algunas abstenciones. En el caso de Argentina seguramente se va a abstener. No sé los gobiernos conservadores de Paraguay y Uruguay que hagan, pero no creo que nadie se ponga del lado ecuatoriano. Y no se le olvide, María Camila, que ya México ha anunciado que va a acudir precisamente por eso a la Corte Internacional de Justicia, y hay dos opciones: o que la Corte condene a Ecuador, o que Ecuador, para evitar una condena de la Corte, le termine pagando una indemnización a los mexicanos, como hizo Colombia con Ecuador. Ecuador a nosotros nos demandó ante la Corte Internacional de Justicia por el uso del glifosato, y lo que hizo Colombia para evitarse una condena en la Corte Internacional de Justicia fue pagarle a Ecuador una indemnización. Yo lo que creo es que aquí empieza un proceso que va a ser largo, pero en el que no me cabe duda o que Ecuador va a ser sancionado diplomáticamente, es decir, va a haber una declaración de condena, o va a ser obligado a pagarle una indemnización a México. Claro. El presidente de la República fue uno de los mandatarios que se pronunció, los primeros que se pronunció durante el fin de semana, denunció que definitivamente se rompió la soberanía y calificó como bárbara esta toma de la embajada mexicana por parte de Ecuador. ¿Habría, por ejemplo, alguna posibilidad de que más países rompan la relación con Ecuador por esto? Lo veo poco probable. Lo que yo creo básicamente es que los estados lo que van a hacer es
condenar enérgicamente. Ecuador en este momento, como decimos en Colombia, el palo no está para cucharas. Ecuador va a tratar de que no haya terceros países que rompan las relaciones. En este momento hay mucha indignación porque las imágenes que vemos es raro ver a un diplomático sometido por la policía de esa manera. Entonces me parece que estamos todavía en shock. Hay que ver si finalmente lo normal, y para eso se creó la OEA. La OEA tiene un consejo permanente, que es el que sesiona con representantes allá. Allá está nuestro embajador Vargas. Acá lo que se ha convocado es una reunión extraordinaria y hay que ver cuál va a ser la explicación de Ecuador, y de eso depende la posición que asuman terceros países. María Camila, si Ecuador asume Ujú. desafiante diciendo nosotros vamos a seguir haciéndolo, yo no descartaría que el tono de terceros estados aumente porque insisto, si esto lo empiezan a imitar otros estados, se nos No, de hecho así, o sea, imagínense lo que esto es lo que puede, para que la no, gente, no, no, imagínense la oposición venezolana que está en el exilio, o la oposición no. ecuatoriana, buena parte, Gabriela Rivadeneira, Rafael Correa, Guillaume Long, Ricardo Patiño, todos están en el exilio. Si empiezan a desconocer el derecho de asilo, eso, mejor dicho, es acabar con una tradición que en América Latina ha preservado derechos políticos. Entonces, yo lo que creo es que Ecuador va a tener que recular en algún momento. A mí me ha sorprendido las declaraciones de la embajada, de la ministra Gabriela Sommerfeld, que es la canciller ecuatoriana, Ujú. de que México violó el derecho de asilo, que es México el que ha violado el derecho consular, lo cual pues básicamente no tiene ni pies ni cabeza. Eso justificarlo me parece a mí que va a ser imposible, pero de eso depende en buena medida que terceros se sumen un poco a las condenas y pasen a un discurso un poco más si se quiere, agresivo. Mauricio, acá también nos preguntamos qué va a pasar con Jorge Glass, ¿no? ¿Qué va a pasar con el ex vicepresidente de Ecuador? Es difícil. De todo este grupo, digamos, del correísmo, Jorge Glass es el único, o de los pocos más bien, que ha terminado en la cárcel. Jorge Glass ya había pasado un tiempo en la cárcel. A él le dan una suerte de libertad condicional y en uso de esa libertad condicional busca el asilo político. El resto de gente que se considera perseguida, los que yo mencionaba ahorita, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, el mismo Rafael Correa, casi todos se han ido al exterior. Correa pues es ciudadano también belga. Los belgas le han reconocido a Rafael Correa el estatus de perseguido político, por eso no lo van a extraditar. Lo mismo ha pasado con Gabriela Rivadeneira, lo mismo ha pasado con Ricardo Patiño. Eh, por eso me parece difícil que a él lo vayan a liberar, que se lo terminen entregando a los mexicanos. Ahí los ecuatorianos cometieron un error que los pone además en un vacío jurídico, y es que el presidente ahora le tocaría amnistiar a Jorge Glass, pero como a Jorge Glass no se le está acusando de un delito político, yo la verdad no creo que el presidente pueda hacerlo, sería una intromisión en la justicia. Entonces va a ser muy difícil que Jorge Gras lo terminen liberando. Hay una enorme polarización en el Ecuador. El correísmo sigue siendo una fuerza importante, pero también el anticorreísmo lo es, y hay muchos sectores que consideran que aquí no puede haber como impunidad, lo cual es un absurdo, ¿no? Porque en Ujú. un caso donde esté en juego la impunidad, de lo que se trata, insisto, es de preservar el derecho del asilo político, y lo que presume México es que a Jorge Glass se le está violando un derecho político. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que lo liberen, y obviamente el gobierno ecuatoriano se mete en un lío del que muy difícilmente va a poder salir. Sin duda se vienen tiempos muy difíciles para México, para Ecuador, para el señor Jorge Glass, bueno, en realidad vamos a ver qué decisiones se toman con respecto a esto, las sanciones que vaya a recibir Ecuador, las decisiones que se toman en la OEA, vamos a ver. Y bueno, pues háganos saber sus comentarios. Ojalá este panorama del que usted nos pinta, que ojalá no se repita nunca más en ningún otro país, porque esto sí sería, mejor dicho, no me lo alcanzo a imaginar. Mauricio, gracias infinitas por haber estado nuevamente acá. Muchas gracias, María Camila, y muchas gracias a la gente que nos ve. Exacto, gracias a toda la gente que nos vio hasta el final de este video. Por favor, háganos saber sus comentarios acá abajo. Suscríbanse, no se les olvide, por favor, y sigan rotando este video, comenten, recomienden y sigan a Mauricio Jaramillo también en sus redes. Mil y mil gracias. Chao.